principios de año comenzamos a escuchar la noticia de que había un nuevo virus, el coronavirus que había aparecido en China. Con el tiempo empezó a acercarse cada vez más y según las características personales de cada uno de nosotros, eso fue generando distintos tipos de respuestas y de pensamientos. En el último tiempo, ya cuando empezó a llegar al país, empezó a ser una realidad cotidiana y a trastornar nuestra realidad cotidiana. La aparición de emociones en ese momento vinculadas con la noticia de que ya había casos en el país, miedo, incertidumbre, la manera en la que íbamos a hacer para sobrevivir a esta pandemia, fueron seguramente sacudones que hubo que afrontar, y algunos los habrán vivido de forma más tranquila y otros un poco más inquietos, y quizá algunos han entrado en crisis con esos primeros datos que llegaban. Con el tiempo pusimos en marcha las medidas de prevención, se organizó el distanciamiento social, la cuarentena, y de a poco toda nuestra cotidianidad fue cambiando. No solamente teníamos el impacto y la noticia de que aparecía este virus, sino también teníamos que cambiar nuestra manera de vivir para poder cuidarnos y para poder evitar la infección y la propagación de la enfermedad. Todavía ese estado de prevención con esas medidas continúa hasta el día de hoy y seguramente ha ido teniendo distintos tipos de efectos en las distintas personas y en las distintas familias. Con respecto a los temas de salud mental, a veces el impacto inicial genera reacciones normales a partir de este evento que es totalmente anormal y produce algunas situaciones vinculadas con el miedo, vinculadas con la confusión, la falta de información. Luego, por supuesto, también está el exceso de información como otro problema que podemos tener que enfrentar, y al mismo tiempo la realidad concreta es la falta de datos seguros y certeros que impliquen nuestra posibilidad de planificar, de saber cómo nos vamos a manejar, y de a poco vamos armando nuestra manera de llevar adelante las cosas en la crisis. Y bueno, y en ese proceso, en ese armado, surgen distintas situaciones. Es habitual que haya cambios de horario, cambios de sueño, dificultad para dormir, y muchas veces frente a todos esos cambios, frente al aburrimiento, frente al estar en casa, al cambio de la rutina diaria, nos van generando esas situaciones distinto tipo de efectos. Las personas muchas veces deciden utilizar sustancias en ese tiempo y con este tipo de alteraciones. Algunos ya quizá tenían en su vida alguna dificultad o han tenido algún problema con sustancias previamente. Las adicciones son enfermedades que pueden ser tratadas, y quizá algunas personas ya habían recibido su tratamiento y quizá durante esta pandemia han tenido alguna dificultad o alguna recaída. Es importante en esos casos rápidamente pedir ayuda y volver a las medidas de cuidado y a las conductas habituales que nos cuidaban y nos protegían. Ahora, ¿qué pasa con la gente que no tenía ningún tipo de dificultad con el consumo de sustancias y quizá en esta pandemia empezó a utilizar más, a veces sin darse cuenta o a veces directamente para buscar algún efecto, de utilizar más sustancias, ¿no? Por ejemplo, puede ser que en esta pandemia haya habido un aumento de consumo de alcohol, quizá por el aburrimiento y por la dificultad para dormir o por alguna situación puntual. Eso podría pasar. Algunos quizás hasta se hayan automedicado en función de estos trastornos que estábamos hablando. La verdad es que la posibilidad de que aumente el consumo de sustancias en situaciones como esta, no solamente por ser disruptiva, sino porque también las medidas que debemos tomar para cuidarnos quizás nos aíslan un poco y nos distancian y nos cambian la rutina, y eso puede aparecer como un contexto que aumente la posibilidad de tomar contacto con sustancias. No solamente de sustancias se trata, también está la posibilidad de comer más o de generar más compras a través de la red.
La verdad es que es una etapa exigente para las cuestiones emocionales, es una etapa que es prolongada, que no tenemos del todo claro cuándo termina, con lo cual esa incertidumbre y esa inquietud puede generar algunas dificultades, puede traer problemas de sueño, y no es una buena idea utilizar sustancias o utilizar fármacos autorrecetados para tratar de resolver las cuestiones de la pandemia. Los invito a que envíen algunas preguntas para que podamos charlar un poco más sobre este tema, y la recomendación importante es mantenerse conectados, tratar de hacer todo tipo de encuentros manteniendo la distancia social, utilizando las redes, utilizando los elementos y los medios de comunicación que tenemos. Estar en un aislamiento social no significa estar desconectados. La idea es que puedan encontrarse con los amigos, que puedan encontrarse con la gente que quieren, quizá tomando unos mates por Zoom o haciendo una llamada de WhatsApp o cenando uno de un lado de la computadora, otro del otro, pero no perder ese contacto y tratar de estar acompañando a los mayores en esta etapa que quizás ellos están más aislados que todos nosotros, y prestar atención a cualquier tipo de aumento de las conductas de consumo que podrían llegar a traer problemas más adelante, ¿sí? Si bien estamos llevando adelante esta etapa buscando hacer prevención de todo lo que tiene que ver con el coronavirus, también es importante hacer prevención de las dificultades de salud mental y también de las adicciones. Es una etapa de mayor vulnerabilidad. Les recomiendo estar conectados, hacer la consulta que necesiten para que podamos apoyarlos y acompañarlos, y por supuesto seguimos con las preguntas. Muchas gracias. Con respecto a los adultos mayores que no han tenido nunca una adicción, y la pregunta plantea si pueden desarrollarla. A ver, tenemos que diferenciar entre consumo y adicción. La adicción es una enfermedad que tiene determinadas características, donde una de ellas es el consumo de sustancias o quizá con ciertos comportamientos compulsivos. Un adulto mayor que empieza a consumir sustancias sí podría tener algún problema vinculado con el consumo de sustancias. Habría que ver si eso configura una adicción, pero en principio las sustancias tienen su estructura química y una vez que la persona las consume, esa relación entre el organismo y la sustancia puede generar fenómenos de acostumbramiento, de empezar a aumentar dosis y también quizá estar con un consumo prolongado y tener las complicaciones del consumo, ¿sí? La pregunta sobre el consumo como algo temporal o si eso es una adicción, la adicción es una enfermedad. Se presentan personas que tienen algún tipo de consumo o conductas compulsivas que funcionan de la misma manera, pero que además tienen algunas otras dificultades que pueden tener que ver con la intolerancia a la incomodidad, con la imposibilidad de expresar determinadas situaciones o determinados sentimientos. Bueno, una serie de cuestiones que se deben diagnosticar y que también son el foco de los tratamientos, ¿no? No solamente abordamos el consumo, que puede ser algo temporal y puede acotarse, pero también es necesario abordar el trasfondo, ¿no? Las cuestiones de base, y además muchas veces las adicciones y el consumo de sustancias están combinados con algún otro problema de salud, y bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta para tratarlo, ¿sí? Así que hacer esa diferencia, bueno, sí puede ser que haya un consumo temporal, pero tiene que haber cierto control de la conducta, ¿sí? Si eso no se puede controlar y a pesar de tener problemas, consecuencias negativas y daños, se sigue argumentando a favor del consumo y el consumo no se puede cortar,
claramente hay un problema que va mucho más allá y hay que evaluar si no hay una enfermedad más amplia en relación al consumo de sustancias. Esta pregunta es muy interesante. ¿Se puede volver alguien adicto por aburrimiento? El aburrimiento es algo que no es muy agradable en esta sociedad de consumo en la que vivimos, ¿no? Siempre hay algún producto o alguna acción o algún servicio que se vende para poder estar entretenido. La verdad que el estar en relación con uno mismo o el estar sin hacer nada es algo que no es muy común y muy habitual, no estamos acostumbrados. Puede ser que el aburrimiento sea incómodo y que en algunos casos sí sea la excusa, digamos, o pueda generar las condiciones para que haya consumo de sustancias, por ejemplo. Volverse adicto por aburrimiento es como un recorrido muy largo, ¿no? O sea, el estar aburrido y tener cierta intolerancia a ese momento sin hacer nada o al estar sin divertirse, puede generar alguna conducta a partir de esa incomodidad, tratar de buscar algún placer, un entretenimiento, y a veces quizá hay sustancias o quizá hay algunas conductas que puedan llegar a traer algún problema. Ahora, para ser adicto hace falta más factores de riesgo, más situaciones, digamos, personales o familiares que tengan que ver con la instalación de la enfermedad que solo el aburrimiento. En este punto que surgen estas dos preguntas que tienen que ver con que durante la cuarentena descubrieron que uno de sus hijos consume sustancias y eso generó una confrontación y hay mucha tensión y mucha discusión en casa. Es importante buscar la ayuda, no esperar a que pase el aislamiento como para poder empezar un tratamiento. El empezar un tratamiento va a poner en marcha determinadas cosas que van a traer cierto alivio y también van a poder asesorarse y tener recursos y herramientas para saber cómo manejarse en casa, además de la participación y el avance del tratamiento. La terapia familiar es un recurso que es muy eficaz y que debe estar incluido dentro de los tratamientos de adicciones y al mismo tiempo es eficaz a pesar de que no estén todos presentes, ¿sí? La terapia familiar no significa que estén todos adentro de un consultorio o todos en la misma sesión de Zoom, sino que también a veces hay alguien que se hace presente a través de la ausencia, por ejemplo, un padre que se niega a participar y eso también se tiene en cuenta en la sesión. La verdad que enfocar la cuestión familiar es importante y trabajar con los distintos aspectos, tanto estén presentes como que no estén presentes en la sesión, va a traer beneficio y al mismo tiempo moviendo 2, 3 piezas del engranaje seguramente luego se mueva el resto, así que es muy importante consultar, comenzar o continuar el tratamiento en esta etapa y al mismo tiempo ir siguiendo como los distintos espacios y actividades que se proponen, utilizar los recursos que se deben adaptar a esto que estamos viviendo en este momento dentro de lo posible y eso va a ir trayendo más recursos, más herramientas para ir mejorando la situación en las casas. Bien, la pregunta de siempre, ¿no? De esta duda de si alguien es adicto a algo y deja una adicción, si puede ser adicto a otra cosa, ¿no? Si va a cambiar, va a reemplazar una cosa por otra. Es importante separar, ¿no? El consumo, una sustancia o una conducta compulsiva de lo que es la enfermedad, de lo que es la adicción. El tratamiento de las adicciones permite en un nivel de profundidad de trabajo la posibilidad de hacer cambios de fondo personales y familiares que logren que luego ya no sea, digamos,
un tema de es una sustancia o es la otra, sino que el cambio permita que no haya posibilidad de volver a tener el mismo tipo de conductas problemáticas y vinculadas con el consumo de sustancias o con estas conductas compulsivas, ¿sí? Si bien es una enfermedad que lleva tiempo para ser tratada, que requiere darse el tiempo para poder hacer los cambios y tienes un curso prolongado donde a veces puede haber recaídas, es importante realizar el tratamiento adecuado para poder resolver la problemática de fondo.